Las maestras llegaban, entraba uno, tocaban la campana a las 7, lo ponían en un patio. Ajá. Y todos los días una maestra diferente nos hacía ejercicios. Entonces ella se paraba allá arriba, nosotros abajo, toda la escuela, y ella comenzaba a hacer ejercicio. Primero, suban los brazos, bajen los brazos, hagan así, bajen aquí, muevan la cabeza. Todos los días una maestra diferente. De verdad. Y digo yo, qué interesante, porque eso no se hace ahora. Hay historias que no necesitan títulos para brillar. Carmen es una de ellas. Su vida no se contó en medio de aplausos, sino con actos simples, complicados, pero simples. Enseñar, cuidar, permanecer. En su voz vamos a descubrir que la educación es un puente entre generaciones y sobre todo nos llena de amor cuando esto se vuelve coherencia y transforma la fe en algo vívido. No hay discursos en su legado, solo hay gestos que iluminan. Este episodio no pretende enseñar, sino recordarnos que la serenidad también es parte del aprendizaje, porque quien vive con calma deja una huella distinta, no la del ruido, sino la del ejemplo, sino aquella que vale la pena ser contada. Vamos a enterarnos de su vida, de sus aprendizajes y sobre todo, cómo poniendo atención y comunicándonos como personas, podemos aprender muchísimo y ponerlo en práctica para ser mejores profesionales, mejores personas, mejores padres, mejores hijos y lo que sea que nos propongamos en nuestra vida. El sol siempre puede entrar en un aula, pero el calor debe venir del cariño que externan los educadores. Una maestra que guiaba con ejercicios desde el principio del día, con un patio entero, no solamente movía el cuerpo. Antes de aprender a leer, se aprendía a convivir. Si un niño no desayunaba, todos lo sabían en la escuela, y esta se convertía en su casa. No habían protocolos, había realmente una mirada. No existía el término vulnerabilidad, empatía, pero todos la practicaban. Esa educación se enfatizaba no en el miedo, no en la competencia, sino en una convivencia. Me acuerdo también que cuando yo estaba en la escuela había un comedor, entonces preguntaban, ¿quiénes desayunaron? Y entonces ya los que no habían desayunado levantaban la mano y los llevaban al comedor. Son cosas que digamos que ahora tal vez no veo como tan frecuente ni tan... Bueno, cuando yo estaba trabajando, sí, habían niños, usted que conoce esta zona, yo trabajé en las Naciones Unidas y ahí habían unos niños por el Parque de la Paz. Ajá. Que eran muy, muy pobres, que el papá cuidaba carros. Entonces ellos no tenían, si desayunaban, no almorzaban ni comían, y si comían igual. Entonces en la escuela siempre el chiquito se llamaba, creo que era Pablo, bueno, como que se llamaba Carlos y Carla. Okay. Carlos y Carla se llamaba, el chiquito y la chiquita. Entonces ellos siempre iban a desayunar. Y ya las señoras de la cocina sabían, entonces ya le daban de desayunar, después llegaban al almuerzo. Ajá. En la tardecita los dejaban para que se comieran algo y cenaran, comieran por ahí de las 4 de la tarde les daban algo y se iban, porque sabían que ellos no iban a comer, ¿verdad? En su casa. Entonces eso sí se hacía. Yo creo que todavía se hace con niños así en escuelas un poquito, no marginadas, porque sino escuelas que están aquí en el centro de San José, pero que sí hay niños con extrema pobreza, ¿verdad? Entonces eso sí ayuda mucho. Pero no, nos daban otra formación. Ajá. O sea, era otra, la educación era otra, de que, ¿verdad? Cómo le enseñaban a uno las cosas. De cuando usted fue niña, digamos, a cuando usted fue educadora, cambiaron muchas cosas, el sistema, los niños, ¿cómo lo sentía? Ah, sí, mucho, porque cuando uno, bueno, primero el respeto que se tenía al profesor, a la maestra, el respeto, ¿verdad? Que si a mí me decía,
es que notas buenas, pero habla mucho en clase. Ajá. Entonces llegaba mami. ¿Y usted siente que sí hablaba mucho? ¿Se acuerda cómo? Sí, yo hablaba mucho. Ajá. Y entonces yo llegaba y me decía mami, vea, si usted vuelve a hablar, yo la voy a tener que castigar, porque eso era un pecado, ¿verdad? Que estar hablando en clase. Ajá. Y entonces ese era mi pecado, pero yo siempre me portaba bien en el aspecto del respeto. Y a pesar de que éramos personas, pues, de pocos recursos, porque no éramos gente millonaria, Ajá. pero sí tampoco miserables, ¿verdad? Que podíamos andar con zapatitos, andar bien vestiditos. Mi mamá era enfermera, entonces siempre llegaba, ella nos mandaba yo era machita con colochos, machos, macha. Entonces yo iba siempre bien vestidita y decían, cuando yo llegaba a la escuela de primera vez, esa chiquita ¿de quién será? ¿Será de alguien de plata? Ajá. Y entonces todo el mundo quería que yo ser mi maestra, ¿verdad? Porque yo era de plata. Y después decían, no, es la hija de Virginia. Y mami era amiga de todas las maestras, porque mami era la enfermera del pueblo, y fue la primera enfermera que hubo en el pueblo, y después trajo muchos chiquitos, atendió muchas señoras, y mi mamá era una persona muy simpática. Ella Ajá. era muy simpática. Ella, todo el mundo, adiós, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y tenía que ir a ponerle un suero a una señora que le decía, ay, venga, póngame un suero porque yo soy muy débil. Entonces mami iba a ir gratis. Ajá. Entonces, pero no éramos personas, como le digo, tampoco éramos solventes, sino mi mamá nos crió, a los 3 primero nos crió sola porque se divorció mi papá. Ella tenía un temple bastante, una mujer emprendedora, pero con un carácter de que el matrimonio se respetaba. Ujú. y la infidelidad no existía. Su madre se lo decía, tiene manos buenas y con eso le alcanza para todo. Fue su manera de decirle al mundo que la dignidad también alimenta. Las crió sola, trabajó sin descanso y enseñó que la fortaleza no solo se tiene que gritar, hay que demostrarla. El amor propio no es arrogancia, es la raíz del amor. Y eso me lo puso ella a mí en la mente. Me dice, nunca acepte una infidelidad. Ok, muy importante porque en esa época muchas veces más bien era lo contrario, ¿verdad? Es como, si se da cuenta de una infidelidad, hágase la loquilla, no pasó nada y siga. Cuando ella se dio cuenta que mi papá pues, tenía otra señora, ella le dijo, yo tenía, pues, que recién, yo no sé si yo estaba recién nacida, no, o ya estaba, es que yo nací aquí y mami estaba trabajando en el hospital de Limón, de Nicoya. Entonces, y se dio cuenta y no le hizo un escándalo ni le hizo nada. Simplemente le dijo, bueno, le llegaron estas noticias a mi mamá y le dice, yo me voy de aquí. Y renunció. Imagínense, quedaría viendo a mi abuelita y nosotros 3. No, sí. Y le dijo él creyó que eran mentiras. Él siempre lo aceptó. Él lo aceptó de una, dijo, sí, tengo otra relación. Yo no detalles, no, mami no me contó detalles, pero ella le dijo, muy posible que no, porque el problema que pasaba era que la señora venía de Palmares y la mandaron a trabajar al magisterio como profesora de religión, como maestra de religión. Y llegó a la escuela. Y ahí, como era un pueblo, entonces había una señora que alquilaba al maestro en una habitación. Entonces esa señora se fue a vivir donde una tía de mi papá. Entonces mi papá llegaba así a visitar a la tía. A visitar a la tía y quizá en qué momento, ¿verdad? Pasó y ya llegaron las bolas. Entonces mami simplemente le dijo, no, yo me voy. Yo tengo mis manos, eso sí me acuerdo que le dijo, yo tengo mis manos buenas, tengo a mi mamá que me pueda cuidar mis hijos y yo me voy. Y
Si tengo que lavar ajeno, lavo ajeno. Si tengo que planchar ajeno, plancho ajeno. Pero de usted no quiero absolutamente nada. Me voy. Y se fue. Y nos fuimos para Esparza. Y ahí ya mami también consiguió trabajo ahí. Y mi papá pasaba, mandaba con un primo, le mandaba plata. Y mami le devolvía la plata, necesitando la plata. Necesitándola. Porque ella pagaba la casita y nos veía a nosotros. Pero no era así como, ¿verdad? Sí. Y tal vez no la nombraban fija. Entonces mami le devolvía el dinero. La mayor enseñanza es no depender, simplemente defenderse con dignidad. Qué interesante. Y digamos, a la fecha ahorita, tantos años después, ¿usted cómo lo toma eso? ¿Como un tema de orgullo? ¿Lo ve correcto? ¿Cómo lo ve? Yo lo veo. Ya siendo una adulta, ya siendo una mujer que ha vivido. Yo lo veo que actuó bien, porque eso lo hice yo. Ajá. Pero eso yo lo veo que actuó bien. Solo pasó algo. En aquel entonces era muy fácil, le ponían los apellidos, a usted no se los ponían, usted llegaba y los quitaba, no sé qué. Entonces yo me crié con los apellidos, mi mamá no quiso apellidos ni nada, y me crié con los apellidos de mi mamá. Okay. Entonces mi papá era una persona, o es porque no ha muerto, una persona muy, muy adinerada, con muchas fincas, con mucho ganado, y era único hijo de un matrimonio que era, mi abuelita era española, italo-española, vinieron aquí con aquellos tiempos de Franco. Uh-huh. Se vino la familia de ella y fueron a Nicoya y allá se quedaron, y mi abuelita se enamoró, se casó con un nicoyano y ahí vino y tuvieron solo un hijo y fue mi papá. Okay. Y entonces no había otra descendencia, no había nada. Y entonces ahora momento, él se quedó con la señora que... Se quedó con ella, o sea, sí. Se quedó con ella, sí, que según lo que me cuentan la familia, me contaba mami, pero mami no tanto, sino la familia, de que mi mamá era muy bonita y la señora no era bonita y que era, ¿verdad? Eso es lo que cuenta, pero los hombres no ven eso. Entonces, mami se vino y él se quedó con la señora y tuvo 3 hijos. Y esos 3 hijos, mi papá pasaba por San Ramón, en eso vivíamos en San Ramón, y le decía, aquí vive un hermano suyo, unos hermanos suyos. Y nunca, yo digo que él fue buen hombre, él es un buen hombre, y es un buen padre, pero el orgullo de mi mamá no le permitió que él se arrimara. Entonces, a veces mi hijo me dice, mami, es que por el orgullo de abuela, porque si no usted no estuviera en las condiciones en que hubiera estado, mira. Le digo, no, hijo, mami actuó de la forma que ella creyó que debía haber actuado. Ajá. Porque una infidelidad ella no se le iba a aceptar a nadie. ¿Y no se arrepiente? Nunca se arrepintió, e incluso, ya a los años, tenía mi hermano menor, como 11 años, cuando conocí a un señor, trabajaba, es que mi mamá la mandaban a Punta Arenas, a Esparza, a Miramar, a San Ramón, a trabajar, a vacunar. Entonces allá íbamos nosotros. Ajá. Yo cada año estaba en una escuela diferente. Ajá. Y conocí a un señor en Miramar que la llamaron para que le pusieran un suero porque era alcohólico. Y entonces se enamoró del señor, se enamoraron, sabiendo que era un alcohólico. Y mi mamá nunca, el alcohol, nunca lo odió de muerte. Se enamoraron y se casaron. ¿Y el señor siguió tomando o a partir de ahí? Y se casaron y tuvieron 2 hijos, mis hermanos menores. El señor trabajaba en el ingenio del Palmar. Era una persona, era un mecánico, pero era el que hacía los repuestos de las máquinas. Si se fregaba una máquina, ellos eran cubanos o son cubanos. Entonces, ellos tenían que mandar a traer a Miami ese repuesto y les costaba carísimo. Y él llegaba y se los hacía. Era una persona sumamente inteligente.
sí, y con mucha personalidad y muy así. Y él llegó y comenzaba a tomar, pero tomaba, digamos, él dejaba de tomar 3 años y comenzaba a tomar y eran 2 meses tomando y hasta que caía en cama y ya mi mamá ya tenía que pasarse al otro lado porque ya era como un, ¿cómo le podría decir lo que yo vi, que logré ver? Era como un animal. Él llegaba y usted no lo veía cayéndose en una calle ni así, no. Pero él llamaba y decía, tráigame 3 cajas de cerveza, tráigame 6 cajas de cerveza. Si aquella casa parecía una cuestión de cervezas. Y le mandaban las cantinas, las cervezas a la casa. Y ahí estaban. Y ya él llegó un momento en que él estaba en el cuarto, pero ya no se bañaba, ya se orinaba, ya todo en la cama, ya todo lo hacía en la cama. Mi mamá tenía que estar luchando con él, ya no quería nada, ya era, como le digo, ya era como un animal. Y ya al tiempo, ya él dejaba solito. Y ya comenzaba, Vicky, me van a agarrar los demonios y como que dicen que ven no sé qué y que la van a agarrar. Bueno, ya mami comenzaba, ya vamos Mario, vamos a bañarlo. Y ya lo metía al baño, ya lo bañaba, ya lo arreglaba, ya veía que ya. Entonces ya cambiaba todo el colchón y cambiaba todo ya de nuevo. Y él con aquella vergüenza con nosotros. Y salía y él se mudaba, ya se bañaba, ya podía moverse. E iba solito a las cantinas a pagar todo. Le cobraban un montón de plata, seguro. Sí, seguro hasta lo que no había tomado. Hasta que no. Y la gente, los cubanos, como era muy valioso para ellos, entonces ellos le permitían eso, le perdonaban eso. Y a veces venían y se los llevaban a internar a San Ramón, vivían en Esparza, a San Ramón, lo trajeron aquí a Tirraces. Y en San Ramón llegaban y lo internaban. Y entonces él llegaba, se quitaba todo, el suero y todo. Y salía así, decía, ya vengo. Le decía al guarda, voy a ir a traerle algo a Mario Brenes, que está ahí internado. Y era él. Y agarraba un taxi cuando se iba para Esparza, en taxi. ¿Llegaba a la casa? Y cuando llegaba a la casa y llamaban los del hospital, doña Virginia se nos fue, aquí está, dice. Hay decisiones que no gritan, pero cambian generaciones enteras con solamente llevarlas a cabo. Tu mamá fue muy orgullosa con tu papá. Y, por ejemplo, ¿qué crees que cambió de una relación a otra? Sí, ella soportó esto, el licor. Yo no digo que una cosa sea mejor que la otra, las dos son malas. No. Pero, o sea, porque eso yo los pondría en una balanza inclusive más complicado, porque esto es a largo plazo. Sí, y ella estuvo ahí, incluso él, cuando nació mi hermano menor, la sacó de trabajar. Cuando estaba en Miramar la conoció trabajando. Y después ya la sacó de trabajar cuando mi hermano menor, que era el primer hijo de él, la dejó de trabajar. No, todavía no. Ahí trabajaba mami. Cuando nació mi hermana, ya él le dijo que ya no quería que trabajara más. Y viera que a mi mamá le faltaban como si acaso 3 años para pensionarse. Oh, yo sé así nada. Perdió todo eso. Y se quedó en la casa. Pero entonces se quedó en la casa cuidando a mis 2 hermanos. Vivíamos con abuela. Ya nosotros estábamos en el colegio. Entonces, yo en el colegio en primero, segundo año. Y mi hermana mayor más. Y mi hermano en una escuela. Y cuando ahí después nos fuimos de ahí. Y ya en la otra casa, que ya era la casa de nosotros, o sea, que él la hizo, se dio cuenta mami que tenía una señora. ¿Cómo? Allá en el trabajo, porque como allá eran cañales y todo. De allá para adentro nadie sabía qué pasaba. Mami se dio cuenta. ¿Y qué pasó? Entonces, mami le dice, Mario, se dio cuenta porque las mujeres nos damos cuenta de muchas cosas. Y ella llegó a lavarle la ropa, el paño, y lo vio sucio. Y le dijo, Mario, esto no te lo lavo. Y era un hombre así como
colorado así, como muy serio, que así como, y le dice, esto no te lo lavo. Y a partir de hoy me voy a dormir al cuarto con Brenda, mi hermana, la menor. Mira que no, dice no. Él llegaba, mami le servía la comida, mami le tenía la ropa limpia, de nada, pero nada. Y así le dio como 3 tandas más de esas que le daban y lo cuidó. Y él entonces llegaba y como que le agarraba la mano y le decía como que quédese aquí. Y dice, mami, no. Y cuando ya se curó de una, le dice, yo me voy a ir con mis hijos. Mis hijos eran los dos de él. Ya nosotros ya estábamos, ya yo estaba aquí estudiando y mi hermana ya casada y le dice, vos no te vas. Si vos te vas, te mato y mato a mis hijos. Entonces la tenía atemorizada. Y no se fue. Y no se fue. No se fue. Entonces lo mismo. Él hacía su vida, o sea, él se iba y ella quedaba aquí en la casa, taca, taca, pero nunca ella le reclamó, nunca le dijo, esa mujer, él no, dice, no te lavo más esa ropa. Y la ropa le dijo que se la lavaran en el ingenio, que ella no se la iba a lavar más. Y antes de eso, ¿él había sido un hombre violento? No, y fue un padrastro con nosotros excepcional, respetuoso, nos dio todo, nunca nos regañó. Incluso cuando ya comenzamos a tener novio, que llegara el noviecillo ahí a vernos, él nunca nos llamó la atención. Él le decía a mami, Vicky, que ese muchacho se vaya ya. Entonces mami decía, fulano, váyase ya. Tal vez porque estábamos hablando, era una casa con una baranda, él estaba del otro lado y aquí, pero uno ahí, ¿verdad? Tonteando. Y mi hermana mayor ya tenía el novio de sentarse ahí. Después este muchacho llegó, que fue mi único novio, ahí. Y entonces, y él le decía a Vicky que se vayan ya. A nosotros, no, a mí no me dejaban, no, mi hermana nos dejaban ir a bailes ni nada. Entonces, ellos llegaban, estaban ahí 2 horas y se iban a los bailes y nosotros nos quedamos ahí. Y siempre, una vez llegaron y le dijeron a mami que me querían sacar de reina. Y dice mami, no, yo no puedo, yo no tengo dinero para sacar a Carmen de reina. Entonces, llegó... Reina en un baile. Era ¿cómo se llama eso? Como para unas fiestas, Okay. pero que ponen varias muchachas y que escogen una reina. Okay. ¿Cómo se llama eso? Como un certamen. Sí. Y dice, mami, no, yo no tengo ni para ropa ni para votos, porque había que comprar votos y todo eso. Entonces la mamá del muchacho que me gustaba a mí, que era un chiquillo también, ella era... El papá de él era primo segundo de mi mamá, entonces estábamos entre la familia. Entonces la señora me adoraba a mí. Y entonces ella le dijo, Vicky, ¿qué es cierto que no sé qué? Sí, pero yo no puedo, no, ponela. Entonces llegó mi padrastro y le dijo, ¿qué es lo que oigo? Que dicen que no sé qué. Y dice, mami, sí, Mario, pero yo no, nosotros no podemos. Entonces dice, Mario, no, ¿cómo que no? Dice, sí. Lo que haya que comprarle a Carmen y lo que haya que hacerle y lo que haya que hacerse. Y de veras, de ahí me metieron y salí de reina. ¿Y cómo se sentía usted? Yo me sentía bien. ¿Se sentía así, bonita? ¿No le dio pena? No me dio pena. Porque yo venía llegando de San Ramón y yo hice el primer año en San Ramón, el segundo en Esparza y de ahí tenía muchos admiradores, una chiquilla ahí bonita y toda la cosa. Entonces, uno se hace todo creído, ¿verdad? Y en eso, sí, ya me quedé, entonces ya mi suegra, llamémosle en ese entonces, ya ella comprándome cosas y todo, y la hermana vivía en Estados Unidos, entonces me mandaba cosas y bueno, quedé, ¿verdad? Y lo bonito era que me sacaron en una carroza, pero hicieron un caballo de carroza, entonces yo iba ahí
porque yo no tenía caballo ni tampoco sabía andar a caballo, le tenía pánico a los caballos. Entonces hicieron una carroza. Andaba bonita, pero con miedo. Y andaba en no, pero la carroza era una carroza, un caballo en una carroza, no era de verdad. Y el novio ahí detrás como cuidándole la parte de atrás al caballo. Ahí yo una vez me dieron una foto. Y entonces sí, eso, y muy bien, él se sentía muy orgulloso de nosotros, bueno. de mi hermana y yo. Se sentía muy orgulloso, nos íbamos a pasear y todo. Él fue excelente, como padrastro fue excelente. Y con sus hijos también. Pero sí, ya en ese momento cuando mamá me dijo, yo te dejo, yo me voy a ir. Ajá. Yo te dejo solo, yo haga lo que usted quiera hacer, pero yo me voy y me llevo mis hijos. Y me voy para San José. Y le dice él, no, Vicky, vos no te vas de aquí. Dice, si te vas, yo te mato y mato a mis hijos. Sí, qué duro. ¿Qué valor heredaste en silencio? ¿Qué valor sigues practicando que te enseñaron desde hace muchísimo tiempo? Me dice que, por ejemplo, con su novio, con el novio que usted tenía en ese momento, usted se veía ahí, se veían un ratito, hablaban un ratito y ya después cada quien para su casa y hasta la próxima vez, ¿verdad? Él le dijo a mami, nos gustamos, ¿verdad? Y todo. Y entonces, como era de la familia, yo iba a cumplir los 15 años. Entonces yo estaba muy joven. Él me llevaba 2 años. Entonces, mami, y como ya mi suegra, y Vicky, que qué dicha, que los dos y que no sé cuánto. Bueno, entonces ya mami habló con Mario, ¿verdad? Con mi padrastro. Y se usaba en ese entonces que había que pedir la visita. Ajá. Entonces, bueno, él se me declaró a mí en un parque. En el parque se me declaró. Y había ensayado con la mamá cómo me iba a hablar a mí. Ah, ok. Qué bonito. Sí, en el parque de Esparza. Y ese día, yo vivía detrás de la iglesia, o sea que estaba la iglesia, el parque está al frente de la iglesia y yo detrás de la iglesia, pero a mí no me dejaban ir a retretas que decían que habían, sí, que todo el mundo caminaba a la orilla y tocaban algo ahí. Y entonces, a toparse, creo que... Sí, se topaban. Y era para ver si los chiquillos que les gusta. Esa época todavía era como diferente a cuando mi mamá, que aquí en San José andaban así en el parque también y todo. Entonces me dice Silvia, la amiga mía, me dice, Carmen, vamos a ir. Le digo, voy a ver si mami me deja ir. Entonces ya yo fui. Pero ya Silvia sabía que el novio se me iba a declarar. Se me iba a declarar. ¿Y usted ni idea? Yo ni idea. Porque él era muy celoso y me iba a traer al colegio y Dios libre me volviera a ver nadie y todos los chiquillos y él, bueno, entonces me venía a dejar hasta la casa y todo. Y ese día se me declaró, entonces yo llegué y ya la mamá y la tía, que era profesora mía, y la otra estaban, y el primo estaban allá como escondiditos y ya él estaba preparado y ya yo llegué y se arrima. Porque en un puro nervio, que usted no tiene idea, y llega y dice, Carmen, ¿me permite? Y le hago yo, sí, yo sí la idea hacer. Mire, dice, es que usted me gusta mucho. Todo lo que ensayó con la mamá no lo dio. Sí, todo quedó para la mamá. Usted me gusta mucho. Y es que usted me gusta mucho, y es que usted, y entonces digo yo como soy así, porque le digo yo, no, sí, usted me gusta mucho, y yo le gusto mucho, ¿usted quiere que seamos novios? O sea, usted se le declaró a él al final. ¿Usted quiere que seamos novios? Sí. Le digo, bueno, vaya, hable con mami, tiene que ir a hablar con mami. Entonces dice, bueno, dígale a doña Vicky que yo voy el sábado. Entonces ya le digo, mami dice que viene a hablar con usted, a pedir la mano, la visita, no sé qué. Y dice mami, bueno, está bien, mami. Y él dice, Mario, va a venir, ya está bien. Entonces ya él entró y habló con mami y con Mario. Es que mire que a mí me gusta y es que a mí me gusta. Y bueno, total que mami terminó hablando y el otro también porque... El don de la palabra no era. Entonces, mi papá entró ahí. Bueno, yo le decía a mi papá, mi padrastro entró y le decía, está bien, van a marcar, eso se llamaba marcar. Van a marcar solo los domingos de 6 a 8, porque eso era noviazgo, o sea, ahí no había nada de sexo, nada de nada, un beso era un beso, ¿verdad? Pero no era así como nada más y
Y entonces llegaba ya faltaban 10 para las 8 y ya hacía mi padrastro. Y ya eran las 8:01 y mami, váyase ya, es que Mario dice que ya son las 8. Entonces ya tenía que irse el otro, ¿verdad? Y por ejemplo, bajo esas reglas, lo comparo, digamos, con la época de ahora, que ahora, digamos, cualquier relación de cualquier edad están a un mensaje de distancia y es todo el día, todos los días, a cada rato. No había teléfono. Ajá, no había nada. Pero digamos, ¿usted qué siente que es más provechoso para la relación? ¿Verse así, digamos, 2 días a la semana? Sí. ¿O más bien estar en constante comunicación, que inclusive puede ser bueno, pero puede ser muy malo? Sí, peligroso, pero no, yo siento que hay mucho respeto. Como yo me crié, mucho respeto, muy bonito eso de que, claro, que uno tiene el novio y quiere verlo todos los días, ¿sí? Y toda la cosa, porque está ya uno enamorado, ya lo quiere todo, pero lo ve porque uno va al colegio, entonces se ven en el colegio, o viene y lo deja, ¿verdad? Entonces la mamá de él vivía cerca del colegio, entonces siempre pasábamos a comprarle helados, pero yo era, por ejemplo, yo voy a Esparza ahora, voy al mercado, no conozco mucha gente. Y digo yo, ay, ¿cómo está? Entonces me dicen, hola. Le digo, me dice, ¿usted se acuerda de mí? Le digo, yo no me acuerdo, pero sí tengo idea, pero no me acuerdo quién. Y me dice, ¿usted es la novia de Aramis? Yo no tengo personalidad. A mí me dicen, usted es la novia de fulano de tal. Mi tía hace un mes murió. Fui al entierro. Y me encuentro una persona que era mucho mayor, un hombre que cuando yo estaba en el colegio estaba ya aquí en San José estudiando en la universidad, y me lo encuentro y estoy con la tía de él hablando y me dice, mira, póngale wiki, le decían, no sé qué, y le digo yo me le quedaba viendo, decía yo, ay, yo no sé, mira, perdona, le digo, pero es que no me acuerdo quién es, Mildred, quién es, y me dice, pues, el hermano de Violeta, que no sé qué, que era. Ay, le digo, sí, claro. Y me dice, esa carita yo la conozco. Me decía él, esa carita yo la conozco, esa carita yo la conozco. Me dice, sí, claro, ya, la novia de Aramis. O sea, sí. Todo es la novia de Aramis. Tantas décadas después. Nosotros fuimos novios 4 años y nos íbamos a casar. Qué diferentes las épocas, porque, por ejemplo, ahora, yo creo que nadie se recuerda por novios. Ya la gente, por lo general, sobre todo muy jóvenes, tienen 5, 6, 7, 8, 9 novios y yo me iba a casar. Y yo me iba a casar y yo no sabía nada de nada. O sea, yo no sabía qué era casar, o sea, qué era una luna de miel, cómo iba a ser. Eso no lo sabía uno. Ok, ¿y le daba curiosidad positiva, o le daba nervios, le daba miedo? Mira que yo me pongo a analizar y no me daba nervios, ni me daba curiosidad, ni como que yo no sabía lo que iba. Yo no sabía. Incluso a nosotros prácticamente la familia, porque yo saqué el bachillerato, él me llevaba 2 años. Entonces, estando ahí en San José, estando en Esparza, él se vino a trabajar a San José antes que me viniera yo. Entonces, yo terminé el bachillerato y yo dije, yo no me quedo aquí, yo me voy. ¿Por qué? Porque yo quería salir de ahí y surgir. Yo no quería estar, porque toda la gente ahí sale del colegio, trabajan en tiendas, trabajan esto, se casan y ahí siguen y ahí mueren. Okay. Y amas de casa y toda la cosa. Yo dije, yo no quiero estar aquí. Y a la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha. Y yo ayer estaba hablando con mi hermana de que tiene unas nietas que ya están sacando la licenciatura y no quieren venirse para San José, no quieren mandar currículum que no sea de ahí. Y digo, no, lo que va a hacer, y están trabajando en una tienda. Y ahí se casan con cualquiera. Y ya, se quedan. Uh-huh. Entonces, yo dije, no, yo me voy. Y yo recuerdo que yo cogí el periódico de una vecina y decía, se necesita el recepcionista.
Y yo mandé el papelillo por carta. Y yo le dije, mami, yo voy a mandar esto. Si me llaman, yo me voy a vivir con donde tía. Y me dice, bueno, Carmen, si usted quiere hacerlo. Ella no me dijo que no. Ella no está ni de acuerdo ni en contra, ni lo propició, ni... No me dijo, ahora si usted sacó el bachillerato, tiene que irse. Ajá. No. Y tampoco se opuso, tampoco le dijo. No. Incluso me dijo, mami, algo muy importante cuando estábamos haciendo los exámenes de bachillerato. Me decía, mami, ¿qué es lo que yo oigo a sus compañeros de que el examen de admisión, que el examen de admisión? ¿Qué es eso, Carmen? Me decía mami. Y le decía yo, mami, no, ni le haga caso. Había que pagar como 25 colones para hacer el examen de admisión en la UCR. Y yo digo, no, yo no le voy a pedir a mami esto. Porque pedírselo a mami era preocuparla, porque yo sé que era mi padrastro que me lo iba a dar, pero yo no quería darle cargas. Y yo lo que quería era venirme para que ya mami estuviera como liberé a mi hermana, se había ido. Y ya yo tenía que venirme. Entonces digo yo, pero nadie me estaba echando. Entonces digo, ay, no, mami, ese examen de admisión yo no quiero ir, pero yo soñaba con venirme a la Universidad de Costa Rica, yo soñaba. Y decía yo, pues yo quiero estudiar psicología infantil, no lo daban aquí. Pero y me decía mami, pero Carmen, ¿usted por qué no lo hace? Y le digo, no, mami, no, yo no quiero eso. Recuerda de quién aprendiste a sostenerte cuando las cosas se ponen difíciles, porque todos tenemos un modelo que gracias a él hoy nos mantenemos de pie. Y claro, y yo me vine, mandé el papelillo y me llaman y me voy. Y llego aquí, yo no sé si usted no, es que no, usted no había ni nacido, no había nacido, su mamá estaba como yo seguro, que era una empresa que se llamaba Alumiplastic. No, esos eran también, y todo eso era una cadena, y Ogarama, y un montón de gente. Entonces, Ogarama me suena, pero... llego yo, era Alumiplastic, y llego yo a la entrevista, y sale el dueño, el gerente, quién sé yo, y me dice, sí, y se sienta, me hace la entrevista y me hace, vea mamita, con esta carita que usted tiene, de chiquita, me dice, y no ha cumplido los 18 años, me dice, yo no la puedo contratar, me dice, porque es que no, me dice, no tiene la mayoría de edad, usted es una chiquita, me dice. Entonces le hago yo, pero yo pronto voy a cumplir los 18 años, pero pruébeme, yo sé que yo le puedo dar a usted la talla. Ahí es donde yo le digo, que ahí es donde se tiene uno que armar y entonces me dice, no, mamita, no, me puedo meter en problemas porque yo era menor de edad. Bueno, está bien. Y mando otro papelillo, otro que decía, era ahí mismo en Ogarama. Y estaba donde mi tía. Y me llamaron y me aceptaron. Era como llevar los estudios financieros, así. Era llevar las cuentas corrientes. Ajá. Bueno, y mami en el colegio me había pagado un curso de mecanografía en Punta Arenas. Eso era como decir un curso de computación. Ajá. Ahora. Y mami me lo pagó. Me dice, mami, Carmen, haga ese curso porque usted le va a servir, en la vida le va a servir mucho eso. Vea que las madres, cuando le dicen a uno algo, es cierto. Y mami me dijo 2 cosas en mi vida que me hicieron esto que soy yo. Entonces, yo me vine con el cursillo de mecanografía, pero yo decía, ¿pero qué me sirve esto? ¿Me va a servir para qué? Y en eso yo tenía que llevar todas las cuentas corrientes, una máquina de escribir y todas las cuentas corrientes y taca, y no sé qué. Pero yo decía, yo no me voy a quedar con esto. Yo quiero estudiar un secretariado entonces. Doña Carmen definitivamente cada día llegaba puntual, sin alardes. Me parece que aprendió a trabajar bien porque era la única forma que tenía de agradecer la oportunidad. El mérito realmente no hace ruido, pero deja huella. Un trabajo que se hace con amor se vuelve una identidad y una marca personal que trasciende el tiempo. Y yo de brincos y saltos estiraba la platilla me metí a estudiar un secretariado. Entonces en eso, arriba estaban las oficinas que manejaban todos ellos, que eran las oficinas de Cariari. Era Grupo Ejecutivo Cariari. Y de arriba pidieron que si tenían una muchacha aquí
para que sirviera el recepcionista. Entonces, de todas eran como señoras ya mayores y como no sé cuánto, y la que yo estaba ahí, el florerito era yo. Entonces, me mandaron para arriba, que dice que la llama fulano de tal. Bueno, ya fui, sí señor, ese sí, mire, es que necesitamos un recepcionista aquí que allá y nos gustaría que se viniera para acá. Sí, claro, yo era, mientras fuera surgiendo, me pagaban más, yo claro. Pero siempre tuve una gran bendición, que me empeñaba en aprender lo que tenía que aprender y lo hacía muy bien. Y era muy respetuosa, siempre fui muy respetuosa. ¿Se acuerda el libro que le mandé? Lo vio, lo pudo ver. Ujú. Bueno, siempre fui muy respetuosa y mi abuelita nos crió con eso. Entonces, habían normas que yo siempre dije, de aquí no se puede pasar. Y nunca tuvo problemas por ser joven, bonita, digamos, de que alguien quisiera propasarse en ese tipo de negocios, digamos, tan empresarial, tan... No, Una muchacha que llegaba a San José. Sí, no, viera que esa fue la gran bendición que yo tuve, que no, además de que yo no iba como a irme a bailes, toda esa cosa, entonces, no, pero sí, cuando estaba ahí, bueno, los señores eran casados y todo, pero tenían sus novias, ¿verdad? Y yo era muy joven, pero yo todo lo captaba. Y como yo era la que recibía las llamadas y todo, entonces, bueno, yo no sabía inglés y la secretaria era la que sabía inglés, yo no sabía inglés, pero entonces viene un jefe que tenía yo que era don Manuel Enrique Herrero, que era de Herrero y Compañía, y me dice un día, era un señor ya mayor y me dice, ñata, vení, me decía ñata, vení acá, mira, vos siempre vas a querer quedarte aquí como recepcionista, no querés estudiar un secretariado. Y le hago yo, sí, claro, Manuel Enrique. No, me dice, ¿qué quieres vos estudiar? Y le digo yo quiero estudiar psicología infantil. Y me dice, mira muchacha, véala, mira muchacha, mira ñata, ni que yo fuera a poner un kinder en Cariari, dice, eso nunca va a ser. Dice, yo no voy a poner un kinder. Dice, pero tengo el dueño del American Business, no sé qué era, dice, él es amigo mío, voy a hablar con él. ¿Y para qué te metas? Ni lerta, me metí. Y yo me metí a estudiar secretariado. Y ellos me apreciaban mucho, a pesar de que yo decía, qué raro, ahora que hay tanta acoso laboral y todo, pero no todo. Pero, por ejemplo, de seguro decían, una chiquilla, muy chiquilla, y también, no sé, ellos seguro aspiraban a una mujer de dinero, quién sabe qué, yo. Y ¿será eso o será que usted marcó muy bien los límites? Y digamos, no, yo sí era don, ¿verdad? Porque en tiempos de ruido, la excelencia sigue siendo el lenguaje universal. Hacer las cosas bien es la forma que teníamos muchas veces de decir, yo valgo la pena, mi valor es mucho. Y ellos siempre me apreciaban mucho. Incluso don Rodrigo tenía una finca en Esparza, y cuando ellos iban a Esparza el fin de semana, pasaban a mi casa y me llevaban a la finca. Ah, qué bonito. Y me llevaban a la finca y ahí estaba el esposo y los muchachos y todo. Y una hija de ellas se casó con uno de los ingenieros que llegó ahí muy joven, como 28 años, muy guapo. Pero yo era, qué guapo, pero hasta ahí, era soltero. Pero yo digo, no, primero que se van a fijar en mí, segundo que les gusta a la hija de ellos. Entonces, no. Y él muy respetuoso. Buenos días, buenas tardes. Y nosotros teníamos la cocina, como decir, aquí está la oficina de don Gustavo, hay una ventana de vidrio, aquí la cocina, y yo ese día me metí a la cocina. Cuando yo me metí a la cocina, como a la hora de almuerzo, él se metió a la cocina y me quiso agarrar y me quiso dar un beso. Entonces yo lo tiré y le dije yo, no, don Carlos, le digo yo, no, por favor, no, le hago yo. Y entonces me dice, ¿por qué no? Y me digo, ¿por qué no? Le digo yo, usted es el novio de... No, ya estaba casado. Ah, ya estaba casado. Le digo, usted es el esposo de no sé cómo se llamaba el muchacho. Y me dice,
Y yo salí corriendo, digo, ¿en qué momento viene este señor de aquí? Ve y ya me echan. Entonces, la secretaria era una mujer ya como de la edad de él, como de unos 28 años, ya divorciada y todo, de mucha plata. Y nos hicimos muy amigas. Y ella me decía, Ani, ellos me decían, Ani, vamos a ir, hoy vamos a salir, en ese entonces estaba Le Club, estaban todos esos que usted ni imaginar. Y me dice, vamos a Le Club hoy, vamos, yo la cuido a usted. Ella no dejaba que nadie se me arrimaba ni nada, pero ella llegaba. Ella me dice, cuando yo voy a hacer otra cosa, no la llevo. Porque decía, me voy a poner de acuerdo con alguien y me voy a ir por un motel. Entonces decía, no la llevo. Entonces ese día fuimos, pero este muchacho, le dijo a Leda, le dijo, ¿cómo hago para hablar con Ani? Yo quiero hablar con ella aparte. Y le dice Leda, yo la voy a llevar vamos a ir, la voy a llevar el viernes a Le Club y llegue usted. Oh, la vendió. Y me fui yo con ella. Yo me fui. Pero cuando yo estoy allá, era una discoteca. Y cuando yo estoy allá y visualizo que está el señor, está el muchacho, y era muy guapo. Y lo visualizo. Y le digo yo, uy, Leda, allá está Don. Yo le decía Don. Allá está Don Carlos. Y me dice, ay, ¿de verdad? ¿Dónde está? Y se vino. Y como que me sacó a bailar y todo. Y entonces dice, ay, ya vengo. Y se fue para el bar y ella tomaba y todo. Y le hago yo, quiero hablar con usted. Digo, don Carlos, conmigo usted no tiene nada que hablar, usted es un señor casado. Yo no, jamás le voy a hacer esto a su esposa, porque ella llegaba, me saludaba y todo. Le digo, no. Y le digo, y nos vamos ya y nos vinimos ya. Y hasta ahí. Ahí terminó la historia. Entonces, yo digo que uno también pone los límites. Siempre ha existido la libertad y mujeres, ¿cómo se llaman? Fáciles. Pero en ese momento, no, yo tenía valores. Y como yo le decía, mi abuelita me decía a mí, un hombre casado, nunca se fije en un hombre casado. Entonces para mí eran sagrados, porque ella me decía, un hombre casado es sagrado. Entonces yo, pudo haber sido muy guapo, pudo haber sido pero casado, ya está ahí. Y hasta el día de hoy. Sí. Hay dos cosas. Usted me dijo que su mamá le había dicho 2 frases que la marcaron para toda su vida. ¿Cuáles son esas 2 frases? Hay dos frases. Esta, cuando me pagó las clases de secretariado y me dice, Carmen María, esto le va a servir a usted para defenderse toda su vida, me dice. Y yo no sabía qué me estaba diciendo. Cuando yo cogí una máquina de escribir, dije yo, esto es lo que mami me estaba diciendo. Y eso me dio de comer mientras yo trabajé en oficinas. Y me hice una diestra, porque después ya vinieron las máquinas eléctricas y ya vinieron todo. Y bueno, y la otra frase, yo estaba aquí sentada. No, yo estaba en la bueno, porque yo entré a la Universidad de Costa Rica. O sea, yo decía, yo tengo que ser egresada de la Universidad de Costa Rica. A la edad que sea y a la hora que sea, pero yo tengo que ser egresada. Y entonces yo trabajaba en una oficina y todo, ya había conocido a mi esposo, ya tenía a mi hijo, 5 años, y yo trabajaba con un colombiano, son muy, pero muy exigentes. Es una cultura muy diferente a la de nosotros. Nosotros aquí todo es, por favor, sí, gracias, me hace el favor, si puede. Ellos no, tome, hágame esto y ta, y ta, y ta. Y entonces, muchas veces íbamos para Esparza, del fin de semana, y mi marido esperándome afuera, y yo salía a las 5 y eran las 7 y no había salido, porque me tenía ahí. Sabía que yo me iba a ir, entonces hágame esto, hágame el otro, y yo callaba. Entonces un día me dijo mi marido, Carmen María, no se queje de su jefe. Si usted cree que él cree no, porque él sabe, él me esperaba. Me dice, pero si usted no quiere trabajar más ahí, no trabaje. Hable de él cuando usted esté fuera de la empresa. Entonces le digo, sí, tienes razón. Entonces yo renuncié. Y yo le dije a mi marido, yo renuncio.
pero yo me meto a estudiar a la universidad. Yo no me quedo aquí. Entonces yo me metí a estudiar a la universidad. Pero Manuel, yo estudié con mi hijo 5 o 6 años en la universidad y con mi hijo, lo llevaba conmigo todos los días a la universidad. Y mi hijo iba, entonces yo en la universidad, en el tercer piso de educación de la facultad, yo a cada rato me asomaba y yo veía a ver dónde estaba mi hijo, y mi hijo estaba con el conserje, y el conserje le daba un palo de piso y mi hijo limpiando. Jugando. No, limpiando con el palo de piso detrás, así. O habían compañeras que eran compañeras mías en otros cursos, entonces pasaban y me decían, ¿me lo prestas? Voy para derecho, ¿me lo prestas? Voy para medicina. Le digo, vaya. Entonces mi hijo se sabía toda la universidad. Y a veces la profesora nos tocaba en la tarde, entonces la profesora nos pegaba las clases para no salir muy tarde. Entonces él llegaba y ya salíamos como a las 9:30 y entrábamos en la tarde. Entonces yo le llevaba comida y le llevaba de todo y le compraba. Y él ya cansado, a pesar de que era muy hiperactivo, cansado, llegaba él y llegaba y le decía a la profesora, se paraba y le decía, profesora, ¿nos va a dar recreo? Nos va a dar recreo. Ajá. Y decía la profesora, por favor, esto es una injusticia. Dice, vayan al recreo. Sí, vayan al recreo. Y así, cuando él... Eso fue a los 5 o los 10 años de él, más o menos. 5 años tenía mi hijo. Y yo trabajando. Y aquí a uno le ponen a hacer hasta 4 libros de caligrafía para enseñarle a los chiquitos cómo tienen que ser las letras, porque ahora los niños no tienen buena letra, porque las maestras no le enseñan rasgos. Ajá. Hacen el palo para arriba y la bola para acá, y así no es. Entonces yo aquí, ahí, que esa esquina, ay, yo siento, y la profesora me lo volvió a hacer porque la estaba mal y que no sé qué, y yo, ay, Dios mío, y mami ahí sentada, y decía mami, ay, yo no sé, Carmen María, qué terrible. Yo siempre criticaba que las maestras eran unas vagas, dice, pero yo veo que usted se está matando aquí, que no sé qué. Y estaba mi esposo. Entonces, ahí viene la frase. Entonces viene mi esposo y dice, doña Vicky, ya vivíamos aquí, ya él tenía su empresa, ya estábamos en otros tiempos. Y llega y le dice Leo, doña Vicky, yo no sé por qué Carmen María se mata tanto, estudiando y trabajando. Ella no necesita ni estudiar ni trabajar. El día que yo me muera le queda todo esto a ella. Y mami me hizo así. Me hizo detrás de él así. Cuando él se fue me dice a Carmen María, usted ni deje de estudiar, ni deje de trabajar. Usted no sabe lo que le puede pasar. Mire, fueron palabras sabias. Esas fueron las palabras sabias de mi madre. Porque en el momento que mi marido se fue, mire, hasta un teléfono que estaba aquí, lo arrancó y se lo llevó. Al día siguiente no había nación, no había teléfono, no había nada, tarjetas, todo. Él se fue y me quería quitar todo. Hasta mi hija se la llevó. Amar no es prometer, es quedarse con paz, con serenidad y con calma para evolucionar. Porque realmente la pregunta sería, ¿con quién compartes hoy el silencio que antes te complicaba, que antes detestabas? Piensa quién se ha quedado contigo muchas veces en silencio, sin decir ni una sola palabra. Qué curioso cómo fuimos amarrando la historia, por ejemplo, de su mamá, porque ella lo vivió. Uh-huh. Ella, por cuidar a sus hermanos menores, ella dejó de trabajar. Uh-huh. Y ahora, con base en esa experiencia, pudo darle a usted el consejo, no, ni de estudiar ni de trabajar tiene que dejar. Sí, sí, porque ella sabía que el trabajar y estudiar era el futuro de uno. Uh-huh. y que no había nada. Y siempre me dijo, y yo se lo digo a mis hijos, yo le digo, mire, yo puedo tener mucho dinero, tener 3 casas, dejarle una casa a cada uno y un edificio. Digo, pero usted viene y se casa con una persona y usted se puede casar con una muchacha y le dice, mira, o la muchacha se casa con un hombre y le dice, mira, Juanita, ¿por qué no hipotecamos la casa que te dejó tu mamá de herencia para poner un taller aquí que quiero poner una empresa? Y la otra que está enamorada y es el esposo, va y lo pone, hipoteca la casa, se queda sin casa y sin negocio. Pero en cambio, una educación a su hija nadie se la va a quitar. La educación, usted cásese, divórciese, nunca nadie le va a quitar una
una profesión. Y ahí usted le está asegurando el futuro a su hija. Entonces yo dije, yo me ponía a pensar, vea Manuel, yo no hubiera estudiado y no hubiera trabajado. Cuando él se fue, ya mi hija tenía 15 años. Nosotros tuvimos 25 años de casados. Y cuando ya a esa hora yo me iba a poner a estudiar, ¿dónde estaría yo? Tal vez trabajando en una tienda, trabajando, yo no sé, si ya todo cambie, computación yo no sé mucho, ni sé nada. Le digo yo, pero gracias a Jehová Dios, le digo, tengo mi profesión y tengo mi pensión. Hay personas que enseñan a vivir y hay personas que viven para enseñar. Convertir el conocimiento en afecto, en arte, enseñar a escuchar con respeto, con paciencia, corregir con ternura, es una educación que cambia el mundo, pero quizás no de golpe, lo transforma de corazón en corazón, de persona en persona. Enseñar con amor es cambiar el mundo, una persona a la vez. Educar fue su forma de dar amor sin pedir aplausos, a quien hoy tú le estás enseñando sin darte cuenta. Recuerda quién te ha enseñado esos principios, esos valores y esas lecciones que hoy en tu vida hacen una vida mejor. Que las personas aprendan, para mí es súper importante, Sí. porque es algo que marca toda la vida y como usted decía, si usted quiere cambiar la vida a alguien, enséñele algo, saque una carrera, saque estudios, pero yo siento que cada vez está menos valorado eso, en el sentido de que tenemos acceso a tanta información que todos parecen que saben algo. Sí. Entonces quisiera que me hablara de eso, de la educación, digamos, de lo importante que es ahorita, actualmente. Yo siempre se los he dicho a mis hijos, a mis alumnos. Yo le decía a mis alumnos, vean, para que ustedes lleguen a ser, aunque sean barredores de caños, pero que sean buenos barredores de caños. Le digo, y tiene que ponerle amor y tiene que prepararse. Le digo yo, y una de las cosas es estudien, prepárense, porque con una persona con una preparación tiene las puertas abiertas. Entonces yo digo, vea usted, como yo digo, si retrocedo un poquito, si yo me hubiera quedado en el campo o allá en aquellas ciudades, yo no hubiera hecho nada. Ahí estuviera tal vez casada con aquel muchacho, con 2 hijos, gorda y toda, y ya está. Y no hay un deseo de superación, no lo hay. Y yo sí tenía ese deseo. Entonces yo le insto a las personas ahora, sin educación usted no es nada. Ahora incluso la educación sirve hasta para... Es que se ve una persona que ha estudiado, se ve cómo se comporta, cómo habla, se ve que está preparado. Y eso es, y yo soy muy así de que me gusta mucho lo especial. Pero yo le voy a decir una cosa, tal vez un secreto mío para un hombre. Por favor. Primero, no me inviten a comer a un restaurante chino. Ok. Yo no quiero ser clasista, pero no. No. Y segundo, yo tengo que ver al hombre comer. Si el hombre tiene modales, me termina de enamorar. Pero a mí un hombre que no tenga modales, con solo que entre al restaurante, ya yo veo que ni me jala la silla para sentarme, hasta ahí. Ahora, y lo veo en la mesa, porque aquí podemos comer con los dedos y todo. Pero ya yo veo a esa persona y digo yo, si tiene modales y se sienta como tiene que ser, uno es raro porque uno eso lo trae y se refleja. O sea, porque donde usted llegue, donde usted se siente, donde usted entra, de viaje se ve usted la diferencia. Es que eso se trae, eso es innato. Entonces usted tiene que pulirlo. Yo tengo mi personalidad, esa es mi personalidad. No soy más que nadie, ¿no? Pero sí uno tiene que saber que uno es, y si no aprenda. Pero sí decirle a los muchachos, estudien, prepárense. Estudien y prepárense. Porque esa es la clave, como dice Lina, ¿verdad? La llave del progreso. Esa es la clave para usted seguir adelante. Eso es lo que tiene que hacer. Y algo que yo no sé si ya pagó eso, para que no lo digan a nadie, que fijarse muy bien en quién va a estar a la par suya, porque le voy a decir algo.
A veces las vidas más silenciosas son las que más enseñan. La historia de Carmen no solamente busca la admiración, busca memoria. Porque cada vez que alguien enseña con amor, su legado debe continuar. Si esta historia te habló, compártela. Sigamos ampliando esta escuela de la vida que realmente doña Carmen se ha empeñado en hacer un mundo mejor.